¿Quién es Dios? Es la pregunta que nos estamos haciendo ahora en este nuevo capítulo. Hacemos la pregunta porque parece ser que hoy en día, en pleno siglo XXI, Dios se ha convertido en algo abstracto. Esto por cuanto hay algunas personas que creen o piensan que Dios es la naturaleza o la madre tierra. De ahí la pregunta: ¿qué dicen las Sagradas Escrituras? No sé si lo han notado, pero con este o con cualquier otro tema nos interesa mucho lo que dice la palabra de Dios, porque es la revelación escrita de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios acerca de sí mismo en las Sagradas Escrituras? Bueno, la palabra de Dios dice que Dios es el creador, dueño, amo y señor de todo cuanto existe, el Dios altísimo, el único y soberano Dios. Isaías, capítulo 45, versículo 18, nos dice el profeta Isaías: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Quizás por esa razón es que a Dios se le llama, entre otros, Adonai. A Él se llama Adonai, o Señor, en lugar de Adoni. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando se trata con respeto a alguna persona, se le dice Señor, del hebreo Adoni. Sin embargo, cuando se usa la palabra Señor para referirse a Dios, se usa la expresión o el término Adonai, no Adoni. Adonai es una expresión que denota la condición de parte de Dios de amo y Señor. Por lo tanto, Adonai es más que una expresión de respeto. Adonai se usa para referirse a Dios básicamente como el que tiene el dominio o el que tiene la posesión de todas las cosas. Si se tratara de hablar con respeto de Dios, entonces solo se le diría Adoni, pero no es esta la expresión que se usa. La expresión que se usa, repito, es Adonai, una expresión que refleja o denota dominio, posesión, señorío. De ahí que el Job nos diga en el libro de Job, en el capítulo 41, en el versículo 11: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Esa es la razón por la cual Dios dice: todo lo que hay debajo del cielo es mío, es de mi propiedad, es de mi posesión, es de mi dominio, está bajo mi autoridad, está bajo mi soberanía. En el libro de los Salmos, en el capítulo 24, en el versículo 1, replica el salmista: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De modo que Dios tiene el derecho de posesión, un derecho de posesión que no adquirió, que no compró, que no le regalaron, puesto que todas las cosas son suyas por derecho de creación. Este derecho de posesión lo tiene Dios porque Dios hizo todas las cosas. Las que están en los cielos y las que están en la tierra, sean visibles o sean visibles.
todo fue hecho por Dios y todo le pertenece a Dios. Romanos capítulo 11, versículo 36 nos dice el apóstol Pablo: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y en el libro de Colosenses, que no podemos dejar de leer esta cita, en el capítulo 1, en el versículo 16 al 17, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dice que todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él nada de lo que fue creado hubiese sido creado. Todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, todas le pertenecen a Él. Él tiene el dominio, ¿verdad?, sobre todas las cosas. Tiene el derecho de posesión sobre todo. Por eso también se le llama Elohim. Elohim es la palabra que en el Antiguo Testamento suele traducirse como Dios. No es un nombre propio, es más bien una expresión nominativa. Y se usa para referirse a Dios como el Ser Supremo, no como un Ser Supremo, sino como el Ser Supremo, indicando quizás que es el único, ¿verdad?, el Ser Supremo, el Altísimo. Salmos capítulo 47, versículo 2, dice el Señor: porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Para mencionar algún pasaje en las Sagradas Escrituras. Por eso se le llama Elohim, el Dios Altísimo. Básicamente lo que quiere decir es, la expresión Elohim, lo que quiere decir es el resplandeciente, el majestuoso. O sea, el que brilla tanto, de manera tan excelsa, que no puede ser superado por nada ni nadie. El Altísimo, ¿verdad?, el más grande, el mejor, el superior, el supremo. De ahí que en primera de Timoteo, aquí una televisora lo había adoptado este texto para hacer ahí un podcast, pero dice aquí en primera de Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 16. Primera de Timoteo 6, 16, usted lo recordará. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El único, dice, que tiene la inmortalidad y que habita en una luz inaccesible. Por eso cuando la palabra Dios, por poner un ejemplo, se usa para referirse a nuestro Creador, si usted lee las Sagradas Escrituras, se pone con mayúscula, para diferenciarlo de cualquier otra supuesta o pseudo deidad que pueda existir o pueda aparecer. Ahora bien, siendo Dios el Ser Supremo, Él está por encima de todas las cosas, no debajo de nadie. Salmos 86, 8. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Y note cómo en este texto, como en muchos otros, cuando se usa la palabra Dios para referirse a cualquier otra pseudo deidad, se usa con minúscula. No hay otro como Él. Él es el Ser Supremo, Él es el Altísimo, dice la palabra de Dios. Por eso uno de sus nombres propios, el primero, es Jehová.
del hebreo Abba, que quiere decir algo así como yo soy el que soy, el eterno, el que no tiene principio, el que no tiene fin, el que no fue creado, el preexistente, según lo que dice Isaías en el capítulo 44, en el versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Cuando el Señor aparece a Moisés, usted recuerda el relato en Éxodo, por ahí del capítulo 3, y el Señor envía a Moisés al pueblo. Moisés le dice, pero es que yo no puedo llegar así solamente decirles, aquí me mandaron. ¿Quién me manda? ¿Quién les digo? ¿Cuál es tu nombre? Moisés sabía que el nombre de Dios era un nombre que había sido preservado, pero guardado o ocultado. No todo el mundo sabía el nombre de Dios, era un secreto. Y Dios les dice, bueno, dígales que yo soy el que soy, te envía. Y la expresión que usó fue esta expresión Abba, que quiere decir eso, yo soy el que soy, el eterno, el preexistente, el que no fui creado, en quien tienen principio todas las cosas. Más concretamente, esta expresión lo que quiere decir es que el tiempo y el espacio no tienen dominio sobre mí. O sea, quiere decir algo así como el que era, el que es y el que será. El que está presente en el pasado, en el presente y el futuro simultáneamente de toda la raza humana. Yo escuché, mejor no lo comento, un TikToker ahí decir alguna cosa, pero mejor no lo vamos a comentar. Pero eso es básicamente lo que quiere decir la palabra Jehová. Suele decirse mejor como el eterno, el que trasciende el tiempo y el espacio. Puede estar simultáneamente en el pasado, en el presente y en el futuro, simultáneamente, o puede mirarlos simultáneamente. Por eso también se le llama el Shaddai. Para quien no hay nada imposible. Para el que puede sustentar todas las cosas. El Todopoderoso. Génesis capítulo 17, versículo 1. Génesis capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. La expresión aquí que se traduce todopoderoso en el hebreo sería el Shaddai. Y por eso se le llama el Shaddai, ¿verdad? Está diciendo, mira, hay algo para mí imposible. ¿Será que yo no puedo darte un hijo? ¿Será que el vientre estéril de Sara no podrá albergar un hijo? Hay algo imposible para mí. El Shaddai, el Todopoderoso. Dice aquí en Génesis, en el capítulo 18, en el versículo 11 al 14, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y se vio pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que da a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Por lo tanto, Dios es la única persona que puede ayudarnos. No hay otra persona que pueda ayudarnos realmente. El que tiene la potestad para poder ayudarnos, el que tiene el poder para poder ayudarnos, es solamente Dios.
Por eso es nuestro refugio, por eso nos presenta como la roca firme de los siglos, porque es el único ante quien podemos refugiarnos. Él es el único que puede ayudarnos entonces a solucionar todos nuestros problemas y nuestras necesidades. Problemas que a veces no estamos muy conscientes de cuáles son nuestros problemas o realmente nuestras necesidades. ¿Cuál es el mayor problema que enfrenta la raza humana? El mayor problema que enfrenta la raza humana es el pecado. El pecado está destruyendo personas, el pecado está destruyendo matrimonios, el pecado está destruyendo familias, está destruyendo pueblos, naciones enteras. La palabra de Dios dice: ¿de dónde vienen las guerras? De vuestras pasiones, las cuales batallan contra el alma. El ser humano es cada vez más egoísta. Y ese egoísmo lo vemos en las calles, en las noticias. Hombres que se bajan de un carro y con un machete o con una llave rana o con un arma de fuego o punzocortante mata a aquel que le pitó porque va deprisa para el hospital, por ejemplo. Simple y sencillamente un par de vecinos que tenían una gresca y una situación entre ellos, un problema, y un día uno sale con un arma y le dispara al otro. Así de sencillo. El mayor problema que enfrenta el hombre es el pecado, porque el pecado lo lleva a hacer cosas que no quiere hacer, pero que termina haciendo. Yo recuerdo hace muchos años, tal vez como 30 años, aquí en Costa Rica, un lugar que se llama Tibás. Un hombre mató a su esposa, mató a sus hijos y después se suicidó e intentó quemar la casa donde vivía. Porque se había quedado sin trabajo, porque tenía una hipoteca, porque tenía deudas y porque no sabía qué hacer. Y no quería dejar esas deudas y la vergüenza de no haberlas pagado a su esposa y a sus hijos. Y los mató y después se suicidó él. El pecado nos induce a hacer cosas que ni siquiera nosotros queremos hacer. Pero el mayor problema con el pecado no es que el pecado nos corrompe. El mayor problema con el pecado es que el pecado nos separa de Dios en esta vida y en la otra. ¿Por qué? Porque Dios es santo y está por encima de todas las cosas. La palabra de Dios dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estos textos afirman que nosotros somos pecadores y por causa del pecado estamos separados. Escúchenme lo que le voy a decir. Óigame, en esta vida y en la otra. A veces nos preocupamos por estar o no separados de Dios en la otra vida, pero mientras vivamos 20, 30, 50, 60, 70, 80 años, mientras vivamos en esta tierra, el pecado nos separa de Dios. Dios no puede oírnos, Dios no puede escucharnos por causa del pecado, aunque nosotros disimulemos y pensemos que sí. Pero es que yo le pido a Dios y Dios me da. ¿Y cómo sabe usted que fue Dios? ¿Cómo no sabe usted que fue Satanás? Que lo tiene amarrado y que lo tiene atado a tradiciones y supersticiones, aún inmerso en el pecado. El mayor problema de la raza humana es el pecado. Y quiero que les diga una cosa: nadie puede hacer nada al respecto. Que cuando usted se muere le van a pagar misas para sacarlo del purgatorio y puede ir a la gloria eterna. Perdónenme, eso no es bíblico. Que usted va a hacer el bien al prójimo mientras viva y bueno, tal vez así podría sobornar a Dios para que por las obras que usted hace en esta vida lo dejen entrar al cielo. Vaya conmigo al libro de los Salmos, al capítulo 49 y dígame si eso se puede hacer. Salmos 49, versículos 7 al 8. Viene hablando el texto de los hombres que tienen bienes y que tienen riquezas y confían en sus bienes y en sus riquezas. Y de repente dice en el versículo 7 y 8, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Y Dios dice: usted confía en las riquezas, usted confía en las obras que usted hace, no sirven. Dios lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo.
Dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. La ley de la redención. Una persona que había perdido sus propiedades, entre comillas, por haber solicitado un préstamo a otro, tenía que pagar su deuda trabajando para él. Alguien podría redimirle de esa labor si pagaba la deuda. Bueno, dice que nosotros tenemos una deuda con Dios por causa del pecado. Y nadie puede redimirnos, porque el precio por pagar es altísimo. Por eso vino el Señor Jesucristo, a sufrir como sufrió y a morir como murió en la cruz del Calvario, para pagar ese precio tan elevado y tan alto por la salvación de todos los hombres. Moisés pudo haber muerto en la cruz del Calvario, Abraham también. El problema con estos hombres es que eran pecadores. Y el único que es sin pecado es el Señor Jesucristo. El único precio que se puede pagar es el sacrificio y el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay otro. Por lo tanto, por causa del pecado estamos condenados al morir al infierno, que no es otra cosa más que una cárcel provisional en espera del día del gran juicio, donde seremos sacados de esta cárcel y lanzados por una eternidad al lago de fuego, a la eterna separación de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Una persona que muere en el pecado, y todos somos pecadores, va a ir a esta cárcel provisional. Y un día va a ser sacado de ahí, va a tener que comparecer ante el juicio del gran trono blanco. Y declarar por qué está en ese lugar. Está en ese lugar primero porque es pecador. Y está en ese lugar porque nunca aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, será lanzado por una eternidad al lago de fuego, que es lo que la palabra de Dios dice. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Ese es el destino que le espera a toda la raza humana, sin excepción. Ahora bien, Dios, siendo el Ser Supremo, el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, ha provisto un medio de salvación. Y ese medio de salvación está basado así, cimentado en los sufrimientos y en los hechos llevados a cabo por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que podríamos decir que ese método está basado en la persona del Señor Jesucristo. La salvación nunca fue, nunca ha sido, ni nunca será por obras. Lo lamento si eso es lo que usted piensa o usted cree. Porque si fuese así, yo le pregunto, entonces, ¿qué razón había para que el Señor viniese a esta tierra, sufriese como sufrió y muriese como sufrió y le causara tanto dolor a su madre y a muchas otras personas con su sufrimiento y con su muerte? No había necesidad. Y es lo que el apóstol Pablo nos dice. Por demás murió Cristo. Si la salvación es por medio del bautismo, por medio de las obras, por medio de misas, por medio de la ley, por medio de guardar los mandamientos, es para que murió Cristo. La palabra dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De modo que nada que nosotros hagamos puede librarnos de la condenación eterna. Pablo enfatiza esto en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8 y 9, cuando dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Si la salvación fuera por obras, entonces la gloria es para mí, porque yo hice las cosas que hice. Pero si la salvación es por gracia, porque el hombre no puede alcanzarla, si Dios tiene que otorgárnosla, y lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en la suficiencia del sacrificio de Cristo, entonces la gloria es para Dios. ¡Qué amor! ¡Qué compasión! ¡Qué misericordia! ¡Qué piedad! Entonces la gloria es para Dios. Solamente el sacrificio del Señor Jesucristo puede redimirnos de nuestros pecados. Es lo que el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 24 al 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y dice el apóstol Pablo, a quien Dios puso como propiciación, como pago. Por lo tanto, lo mejor que nosotros podemos hacer es creer lo que la palabra de Dios nos dice. Ella nos dice que tú, que yo, que todos somos pecadores. Por lo tanto, todos necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es el Señor Jesucristo. Tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que somos pecadores. Y que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, abrir la puerta de nuestro corazón e invitar al Señor Jesucristo a entrar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque eso es lo que está estipulado por Dios en su palabra, no en ninguna otra cosa. Él dice en Lucas 13:3, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En Apocalipsis, en el capítulo 13, en el versículo 20, dice, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Necesariamente tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados e invitar al Señor Jesucristo a entrar en nuestro corazón. Es lo que la palabra de Dios dice. En San Juan 14:6 dice, Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y en Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Perdóneme, no hay otro nombre, ni José Luis de Jesús Miranda, ni Santo Tomás, ni María Magdalena, ni nadie más. Solo hay uno, en el Señor Jesucristo. Esto es lo que Dios ha estipulado en su palabra. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados e invitar al Señor Jesucristo a entrar a nuestro corazón, para que Él nos perdone de nuestros pecados, para que el Señor Jesucristo venga a morar en nuestro corazón, para que inscriba nuestro nombre de por vida, es más, de manera sempiterna, por siempre, en el libro de la vida, para que nos dé dos regalos, la vida eterna. Esta es una promesa de Dios. La vida eterna es una promesa. Él dice, de cierto os digo, se los juro, de cierto os digo, es lo que está diciendo. El que cree en mí tiene vida eterna. El segundo regalo es la presencia de su Santo Espíritu, para comenzar a operar un cambio en nosotros, de adentro hacia afuera. Por eso necesitamos aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿A quién? Al Creador, dueño, amo y Señor de todo cuanto existe, al único y soberano Dios, al Dios altísimo, al Todopoderoso, el único que puede ayudarnos. Mire, mi amigo, si usted está viendo esto, Dios le está dando una oportunidad y le está dando un mensaje. Como yo no hay otro, y yo quiero ayudarte. Pero tienes que arrepentirte de tus pecados, abrir la puerta de tu corazón e invitar al Señor Jesucristo a entrar en tu corazón. Tú puedes ahí, en la privacidad de tu casa, inclinar tu rostro, cerrar tus ojos y decirle al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, en pleno dominio de mis facultades, yo me arrepiento de todos mis pecados. E invito a tu Jesucristo por mi libre voluntad a entrar en mi corazón para que sea mi amo, mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Es lo que la palabra de Dios dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si tú quieres que el Todopoderoso te ayude, tienes que aceptar al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Si ya eres creyente, mire, déjeme decir, si usted ya es creyente, no importa si tiene poco tiempo, si tiene mucho tiempo de ser creyente, Él no ha cambiado. Él sigue siendo Adonai, el Creador, dueño, amo y Señor de todo cuanto existe.
A veces somos dados a decir, pero esta es mi vida y yo hago con mi vida lo que quiero. No, Señor. Porque usted no puede decirle que voy a crecer 10 o 15 centímetros. O que voy a adelgazar con solo pensarlo. Usted no puede decirlo. La vida te la dio Dios y te la puede quitar en cualquier momento. Él sigue siendo Adonai, el Señor. Él sigue siendo Elohim, el Dios Altísimo. Él sigue siendo Jehová, el Eterno, el que cotidianamente está en tu pasado, en tu presente y en tu futuro simultáneamente. Él sabe todas las cosas y el por qué tú las haces. Y ante Él nadie puede esconderse y nadie puede engañarlo. Él es el Todopoderoso, el Shaddai, y el único que puede sustentar nuestras necesidades. Si tú ya eres creyente, te digo, Él merece nuestro respeto y nuestra consideración. Y Él es el que dice, no yo, en el libro de Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 46, porque me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Si ya tú eres creyente, yo te digo, el Señor no ha cambiado. Él es Adonai, el Señor. Él es Elohim, el Dios Altísimo. Él es Jehová, el Eterno. Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Él no ha cambiado. Y necesitamos de Él. Y un día, al morir, vamos a tener que mirar sus ojos y decirle por qué hicimos o dejamos de hacer lo que debíamos hacer. Él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Busque al Señor, hable con Él, arregle su situación y empiece a caminar de su mano. Mi nombre es Carlos Corrales, nos vemos en la próxima. Que la pases bien.